Bueno, vamos directamente con el tercer tema del día. Actualmente las adicciones a las drogas, por ejemplo, son una problemática presente en las sociedades modernas debido a la proliferación de los enervantes y el interés de su prohibición. Esto ha generado que entre más prohíben, más la gente se involucra. Tan solo en el 2016, el 16.6% a nivel mundial de los 64 años ya habían presentado y habían consumido algún tipo de droga, al menos una vez en su vida. Y quiero presentar ya directamente a nuestros especialistas para platicar de este tema, que además es muy interesante, tiene un enfoque desde el punto de vista del psicoanálisis, pero además es interesante porque no solo los adultos, los jóvenes, que es un sector muy importante que preocupa que además estén involucrados en diferentes tipos de adicciones, también los niños, nos indican, pueden caer en diferentes tipos de adicciones. ¿Cuáles? Ellos nos los van a platicar. Así que primero agradezco a la doctora Ruth Axelrod su presencia. Ella es psicoanalista, adictóloga del Mount Sinai, Miami. Además, es directora del Centro de Estudios de Posgrado de la Asociación Psicoanalítica Mexicana, por su presencia aquí en Código Salud. Doctora, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. No, al contrario, gracias. También a la doctora Rocío Arocha, ella es psicoanalista y especialista en niños. Doctora Rocío, bienvenida, gracias por estar aquí. Gracias. Y al doctor José Estrada, también psicoanalista, especialista en niños. Doctor, gracias por estar en Código Salud. Un placer. Muchísimas gracias. Hay que darle un enfoque interesante y se puede las adicciones atacar desde diferentes puntos de vista, ángulos, maneras, campañas, políticas públicas, etcétera, etcétera. Pero algo está fallando, que no logramos atacar quizá de raíz el problema, porque las adicciones continúan a cualquier tipo de sustancias, etcétera. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Cómo podríamos abordar todavía con mayor enfoque esta problemática para poder disminuir los casos? Bueno, cuando decimos adicciones, Mariano, tendríamos que pensar que uno puede ser adicto a muchísimas cosas. A un montón de cosas. Podemos pensar en que podemos ser adicto a conductas de repetición. Podemos tener sustancias, como tú lo mencionaste. Las drogas, por ejemplo. Sí, por ejemplo, el alcohol y todas aquellas cosas que nos metemos, incluso tranquilizantes, incluso antibióticos. Nos volvemos adictos por lo que creemos que nos hace. Hay personas que son adictas a los fármacos. Claro. Así es. Y no sueltan el fármaco, aunque no le duela nada, ¿eh? Así impresionante. Es. Claro, entonces es una conducta adictiva. Podemos tener pensamientos adictivos, cosas obsesivas que no nos dejan en paz, que nos persiguen y que si no las tenemos conscientes las estamos extrañando. Y podemos ser adictos a las personas, imagínate. Claro, en la codependencia, por ejemplo, Esa ¿no? sería un En caso. donde son relaciones de pareja a veces, o no necesariamente de pareja, en donde si ya me habló, si ya leyó mi WhatsApp, si me contestó, y la persona está obsesivamente pensando en esa otra persona. Sí, claro, se vuelve la persona dependiente o codependiente en el caso de las parejas, como decías, doctor. Y las redes sociales, por ejemplo, los juegos de internet, también las personas se hacen adictas. Y ustedes me comentaban precisamente hoy en la mañana y la oportunidad que tuve de platicar contigo ayer, doctora, que también el enfoque que ustedes les dan es acercarse mucho a las adicciones que tienen los menores. ¿Cuáles son las adicciones más comunes de los niños? Yo creo que estaríamos hablando mucho en el sentido de los dispositivos virtuales, ¿no? Los videojuegos, ciertos objetos o ciertas conductas repetitivas que de alguna manera hacen algo por el niño. Esto es algo que tenemos que entender muy bien. Muchas veces estamos enfocando el estudio, el abordaje de las adicciones desde lo que la adicción le hace a la persona, pero también hay que entender la otra parte, que es qué está haciendo esta conducta o esta sustancia por la persona. Porque resulta que las personas que consumen una sustancia, que son adictos a una situación, a una conducta, a una persona, al acercarse a esta situación se sienten empoderados, les ayuda de alguna manera a enfrentar mejor, o por lo menos eso piensan, las situaciones de su día a día. Y creen tener el control. Exactamente. Cuando es al revés, finalmente, cuando ya se diagnostica una adicción por cualquiera que sea esta, finalmente a lo que son adictos es lo que los está controlando. Justamente, y piensan que es al revés. Justamente se va perdiendo el autocontrol. Y ese es uno de los daños más graves de las adicciones. Y hay un mecanismo que se llama negación. Entonces, todos decimos que fumamos menos de lo que fumamos, sí, claro. que tomamos menos de lo que tomamos. A mí no me pasa eso, le pasa al otro, no a mí. Yo no soy alcohólica, nada más soy una bebedora social, ¿no? Hay esta tendencia a negar la adicción y desde ahí el tratamiento es más difícil, porque no se admite que se tiene un problema. Entonces, lo primero que hay que atacar es la negación, definitivamente. Pues yo sí estoy de acuerdo contigo, pero aparte habría que ver qué necesita cada uno de nosotros. Las adicciones llenan nuestras hambres, Mariano. Si yo tengo hambre de compañía, si tengo hambre de soledad, si tengo hambre de estar en otro mundo, es dependiendo de esa necesidad emocional que yo tenga, depende de eso lo que yo voy a ir a buscar. ¿Sí? A veces puede ser
bajo las reglas del rubro interno, por ejemplo, los pensamientos adictivos, ¿no? O puede ser a lo mejor una fobia social, entonces me quedo en mi casa y entonces soy adicta a los videojuegos. O sea, ir un pasito antes de ver el síntoma y ver que hay un problema antes que genera que ese cuerpo, que esa mente, que esa circunstancia se convierta y que pase de un ejercicio de uso, ¿no? de habituación, que sería lo común, yo me habitúo a ciertas cosas para tener orden en mi vida, a pasar a un uso excesivo, que entonces ya estamos pasando del uso a la palabra abuso. Abuso. ¿Sí? Entonces tener conciencia que los humanos tendemos a eso, porque eso nos da placer y creemos, como tú bien dices, que podemos controlarlo. Exactamente, cuando en realidad nos está controlando a nosotros la adicción como Así tal. es. ¿Qué hay de los círculos cercanos? Los amigos, la familia, ¿qué tanto influyen en que una persona sea adicta? Bueno, en primer lugar yo consideraría que los círculos cercanos son factores de prevención, porque cuando la persona tiene apoyos, cuando la persona tiene con quién hablar, cuando la persona tiene con quién desahogar sus problemáticas cotidianas, pues entonces es más difícil que vaya a recurrir a una droga o a alguna situación que lo convierta en adicto, ¿no? Entonces, esos círculos cercanos son fundamentales en la prevención de las adicciones. Y esa es la idea, digamos que eso es lo ideal más bien, a que el círculo cercano sea el factor que le ayude a prevenir caer en alguna adicción, a Así lo es. que sea. Pero luego estamos muy ligados a los cuates, a las malas influencias, ahora a las redes sociales y a la desinformación, doctor, en el Claro. internet. Sabes que uno de los temas que más es relevante en este sentido es que los niños y los adolescentes tienen una necesidad de orientación, y esta necesidad de orientación generalmente debe de venir por lo menos satisfecha por los padres, ¿no? Es decir, los padres son los que deben de atender estas necesidades del niño. Sin embargo, si no tienen esta figura que de alguna manera los pueda guiar, los muchachos van a buscarla en otros lugares, y entonces estos otros lugares pueden ser amigos, círculos de algún grupo deportivo, la gente que los rodea, ¿no? Y pueden no estar en capacidades de proporcionarles una orientación adecuada. Entonces, con sus propias carencias, estos amigos, estos familiares que llegan a ser sustitutos de los padres, los pueden llevar a un lugar en el cual simple y sencillamente los muchachos no encuentren las respuestas que necesitan, cayendo en conductas de riesgo. Tienden a imitar lo que de alguna manera ven y lo que creen que les puede sacar adelante en situaciones de angustia. Claro, porque aparentemente se están viendo como, digamos, Yo quiero ser como. quiero ser como, quiero copiar, y eso al mismo tiempo me satisface y me siento querido, involucrado, que pertenezco a... Claro, y es peligroso porque a porque veces pertenecen a grupos incluso hasta del crimen, por decirlo así. Bueno, Claro. por Así eso es. creo que uno de los puntos importantes que nos gustaría trabajar es cómo tomar buenas decisiones, Exacto. Mariano. ¿Sí? O sea, el trabajo de prevención en la línea de la patología infantil es muy, muy importante. O sea, imagínate pensar a un niño adicto, ni se te ocurre, no puedes. No te pasa por acá, Ajá, por Dios. sí, pero es la población más vulnerable, ¿sí? Es la población que de alguna manera necesita la máxima atención y que si nosotros trabajáramos en la población de la primera infancia, niños de kinder, un poquito antes, porque es el lugar en donde se desarrollan los núcleos más heridos del psiquismo humano. ¿Sí? Hay estudios que demuestran que muchos de los adolescentes que se convierten en adictos han sido como el antidepresivo de la mamá. Es decir, es una mamá Es un reflejo sola, es una mamá triste, Un es sostén. una Un mamá sostén. deprimida, que va y utiliza a su hijo A su como hijo. contenedor, es como como si fuera su analista, ¿no? El hijo. Y entonces le platica al hijo, es que tu papá. Bueno, y el es hijo que si yo es trabajo pequeño es como mucho. las esponjas que decimos, absolutamente Absorben. absorben, Así es. absorben hasta los Y problemas de entonces los papás. está claro, cargando el claro. problema de la mamá, y en el momento en el que se hace adolescente, una forma de separarse de esa mamá a la que ha estado cargando revela. emocionalmente, Es se usando revela y sustancias. se refugia en una Y se adicción. refugia en una adicción. Claro, pero creo que la doctora Arocha ha tocado un tema bien importante. En la adolescencia los muchachos van a tender a rebelarse, es parte del proceso parte de. adolescente normal. Y entonces una de estas formas de rebeldía es también incurrir en ciertas conductas que pueden ser de alguna manera rechazadas por los padres. Entonces empiezan a probar ciertas sustancias, pero si un muchacho tiene una estructura sólida, es decir, si tiene los elementos y las herramientas emocionales adecuadas, simple y sencillamente pasa a ser una experiencia y se acabó. Sin embargo, cuando hay deficiencias emocionales, cuando hay zonas no atendidas en la necesidad emocional de un muchacho, se empieza a generar una conducta de dependencia por parte de alguna sustancia o alguna conducta. Porque es bien importante entender
que las sustancias de alguna manera generan una reacción en partes muy primitivas del cerebro que están vinculadas con las necesidades fisiológicas. Por ejemplo, el alimento, la alimentación, el sexo, son aspectos que están ubicados en una parte del cerebro que es muy primitiva. Y como generan satisfacción. Así es. Exactamente. Inmediata. Exacto. El cerebro Inmediata. el- Entonces por eso estamos más, es como la nicotina en el cigarro, Exactamente. que solita el organismo nos hace más y más y más. Eso por parte del orgánico, ¿no? A nivel de constitutivo, es decir, el cerebro empieza a asociar este tipo de conductas como si fueran una necesidad y entonces empezamos a desear, empezamos a necesitar una conducta, una persona o una sustancia. Sin embargo, estas sustancias pues evidentemente a la larga no nos van a satisfacer, nos van a generar cada vez más vacío y nosotros vamos a estar buscando algo que lo llene, ¿no? Y esto es bien interesante porque se han hecho estudios que reflejan que ciertas sustancias atienden necesidades emocionales específicas. Por ejemplo, los opiáceos, ¿no? Están muy asociados con apaciguar la cólera, apaciguar la rabia, el alcohol, apaciguar esta sensación de vacío, de tristeza, de soledad. O vamos a tener otro tipo de sustancias como la cocaína, que por ejemplo va de alguna manera a envalentonar, exactamente, a levantar al individuo. Incluso la marihuana, por ejemplo, que es fumada, digo que finalmente es una droga que no está permitida, un asunto es el aspecto de la investigación científica para Que no su es uso suficiente medicinal. todavía Exactamente, no. y también les genera, ¿no? el salir de algún problema y separarse de eso, y se aíslan. Pero es una fantasía, acuérdate. Cuando tú tomas marihuana para resolver un problema y crees que lo resolviste, sorpresa. Termina No se el resolvió. efecto, tienes dos. El mismo ya tienes problema. dos broncas. Exactamente. Ya tienes dos broncas. La El doctora Ruth, problema. hace rato comentaste algo bien interesante, que comiences a trabajar con los niños. Así es. Y entonces yo creo que es un enfoque que tiene que primero tener muy bien entendido el adulto, Claro. los papás. Claro. ¿Cómo nos podemos involucrar para comenzar a platicar con nuestros niños y a partir de qué edad sería lo ideal? Pues los niños tú puedes ver un niño chiquito jugando con tu celular, que es impresionante cómo lo hacen. Ya a los 4 o 5 años, ¿verdad? 4 o 5 ya son expertos. Y nos niños de enseñan a nosotros exacto. a usarlo, es Por increíble. ejemplo, los 2 y 3 años los niños ya tienen una capacidad de coordinación visomotriz que pueden lograr encontrar, hacer cosas. Y si tú les pones un juego en la computadora o en tu celular, los niños disfrutan enormemente de ese tipo de juego, te lo quitan y los niños prefieren jugar con el celular que jugar contigo. ¿Sí? Entonces estamos viendo que estas cosas se desarrollan desde muy temprano y que claro que hay que dejar que los niños conozcan los celulares y que jueguen con la tecnología, pero usemos el camino de juego, uso, abuso. Llegar a un punto en donde está coordinado junto con la mamá, no se le deja solo, o sea, hay contacto con las cosas, pero de manera limitada, de manera platicada. Claro. En ¿sí? el caso, por ejemplo, de los dispositivos, la era de la tecnología, yo creo que todo está en el rollo de saber cuánto tiempo le dedicamos a ese aparato, Claro. porque hay más cosas que hacer. Así es. Convivir, platicar, salir Jugar a jugar fútbol. fútbol, ir al cine, a nadar, etcétera, etcétera. Claro. Pero a veces no dimensionamos. Oye, No, hasta ver la tele, porque ver la tele resulta del siglo pasado. Esto de estar en la No, pero tele la muestra, así ¿no? hoy. Que no dejen de ver Código Salud todos Esto los es muy días, por actual. favor. Muchacha, aquí, Claro, muchacha. pero finalmente no estamos dimensionando, doctora. Así es. Se nos está yendo de las manos, pues. Sí, y esto que comentaba la doctora Ruth, el vínculo, ¿no? El vínculo con la mamá, el vínculo de los padres hacia el hijo, eso se tiene que fomentar porque en las adicciones sí hay como un renglón muy específico que es una dificultad para vincularse, para relacionarse con los otros. Y entonces la sustancia o la situación a la que me hago adicta como que resuelve esa situación De momento. una incapacidad, de momento, claro. De momento. Sí, porque hay que también tomar en cuenta lo que decía el doctor Estrada, ¿no? La afectación también se va a dar en el cerebro. Exacto. Y además los efectos dañinos para el cerebro duran mucho tiempo después de que se ha consumido la sustancia. Entonces eso también se tiene que tomar en cuenta porque se va deteriorando Claro, esta capacidad de autocontrol, por ¿no? supuesto. Pero sí es muy importante recalcar que en el adicto hay una dificultad para manejar los afectos, para comunicarse, para recibir cariño, entrega. Y desde ahí la mamá, el papá son factores fundamentales para la prevención. Nos quedan 2 minutos de programa. ¿Qué podemos hacer o desde el punto de vista del psicoanálisis, cómo se aborda este tema?
Mira, Mariano, yo pienso que es muy importante tener en cuenta que en salud siempre lo mejor va a ser prevenir. ¿Y cómo podemos prevenir? Bueno, tomando en cuenta lo que dijiste ahorita, los niños son esponjitas y cuando están pequeños empiezan a aprender a partir de las figuras parentales cómo deben autorregularse. Un muchacho que tiene la capacidad introyectada, es decir, que adquiere la capacidad de autorregularse por sí mismo, es un muchacho que de entrada ya tiene una mejor capacidad o mejor posibilidad de enfrentar estas sustancias que se van a atravesar en su camino o situaciones conflictivas que le pueden generar mucha ansiedad. Lo que quiero decirte es que a final de cuentas en la vida se enfrentan situaciones difíciles que nos sacan de nuestras casillas y que a veces recurrimos a elementos como agarraderas para tratar de resolverlas. Pero si la agarradera está a nivel interno, entonces tenemos todo un abanico de posibilidades. Claro, mejor proyección. Pero fíjate, todos nosotros estudiamos en la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Mínimo, para trabajar en la asociación tenemos una clínica dentro del ejercicio académico en donde recibimos a todas las personas que estén interesadas en recibir tratamiento adelante, psicológico. invitan a las personas para que se acerquen a ustedes, claro. Se pueden acercar, no tiene nada que ver con el dinero, tiene que ver con ganas de ver para adentro, con ganas de buscar una alternativa de mejora personal, de pareja, de familia. El teléfono de la asociación es 55 96 0009 y tendrán muchísimos especialistas en relación con las atenciones que se requieren para la vida emocional. 55 96 0009, si todavía hay dudas del teléfono, lo vamos a compartir en redes sociales, en mis redes sociales también lo voy a compartir para que las personas se puedan acercar con los especialistas indicados una vez que tengan pensado o crean que ya existe un problema de adicción de cualquier tipo en ustedes o alguien cercano a ustedes. Yo les agradezco muchísimo a los tres su tiempo para venir a Código Salud, esta es su casa. El tema es muy amplio, ¿les parece si regresamos posteriormente a seguir platicando de él, le damos un poquito más tiempo? Porque yo creo que es algo que sí la gente tenemos que tener muy bien entendido y sobre todo, qué hacer y con quién acudir. Claro. Es lo muy importante. Por supuesto. Muchísimas gracias.